Las pandillas en El Salvador, antes de Nayib Bukele, hacían lo que querían. Muy bienvenidos amigos a un nuevo video para el canal. Disculpen si tengo un poquito la voz así, un poco como afónica, un poco tomada. Es que ayer fui a la cancha y grité como loco, alenté como loco. Como ustedes saben bien, las pandillas, antes de que Nayib Bukele sea presidente de El Salvador, hacían realmente lo que ellos querían. En las calles, en las cárceles, les daban micrófono para que hablaran, ¿no? Medios públicos de El Salvador les daban micrófono. Estaban cubiertos por los derechos humanos. No es que los pandilleros no tengan derechos, tienen derechos. Ahora, los derechos de los civiles, los derechos de la gente honrada están por encima de las personas que cometen delitos. Si no, no hay justicia, no hay un equilibrio para que una sociedad sobreviva a eso, ¿no? Dominaban todo, dominaban territorios, dominaban prácticamente al país. Yo no sé si en cualquier momento los pandilleros podían crear una alianza política y hacer campaña. Y quizás hasta, no sé, ser presidentes, ser gobernadores, como diputado, vaya a saber lo que podrían haber llegado a hacer si Nayib Bukele no llegaba al poder. Yo tengo unas estadísticas escritas acá de lo que hacían las pandillas antes de que Nayib Bukele llegara al poder. Las pandillas en El Salvador, antes de la llegada de Nayib Bukele al poder en 2019, eran una grave amenaza para la seguridad pública. Eran responsables de una gran cantidad de delitos, incluyendo homicidios, extorsiones, secuestros, narcotráfico. Para aquel que quizás no sepa dónde se originaron las pandillas se originaron en la década de 1980, cuando los jóvenes salvadoreños que huyeron de la guerra civil a Estados Unidos se unieron para protegerse de otras pandillas. Una vez que las pandillas fueron expulsadas de Estados Unidos, regresaron a El Salvador y comenzaron a expandirse. En los años 90, las pandillas se consolidaron como organizaciones criminales poderosas. Controlaban amplios territorios en las principales ciudades de El Salvador y tenían una fuerte influencia en la vida cotidiana de los ciudadanos. Las pandillas se financiaban a través de la extorsión, el narcotráfico y el robo. Amenazaban a los comerciantes y a los ciudadanos con violencia para obligarlos a pagarles dinero. También se dedicaban al tráfico de drogas, tanto dentro como fuera de El Salvador. La violencia de las pandillas alcanzó su punto máximo en 2022, cuando el país registró un récord de homicidios. El gobierno de Bukele respondió declarando el estado de excepción y aplicando una serie de medidas represivas contra las pandillas. Como resultado de estas medidas, la violencia de las pandillas ha disminuido significativamente. Sin embargo, las pandillas siguen siendo una amenaza para la seguridad pública en El Salvador. Para leerle algunos detalles de los principales delitos cometidos por las pandillas antes de la llegada de Bukele, tengo 4 puntos acá resaltados. Homicidios. Las pandillas eran responsables de una gran cantidad de homicidios en El Salvador. En 2022, el país registró un récord de 87.923 homicidios, de los cuales se estima que el 70% fueron cometidos por pandillas. Como punto 2, extorsiones. Las pandillas extorsionaban comerciantes, a ciudadanos y a empresas. Amenazaban con violencia a quienes se negaban a pagar. En el punto 3, secuestros. Las pandillas secuestraban a personas para pedir rescate. Como punto 4 y último, tráfico de drogas. Las pandillas se dedicaban al tráfico de drogas, tanto dentro como fuera de El Salvador. Las pandillas eran responsables de otros delitos como el robo, el vandalismo y el tráfico de armas. En el día de hoy, Nayib Bukele subió un video recordando un poquito todo este mal que aterraba a la población salvadoreña, a la población honrada salvadoreña. Así que quiero que lo veamos juntos. ¿Recuerdas esto? Hace apenas unos años vivíamos prisioneros de los pandilleros en nuestras comunidades. Vivíamos presos, con miedo, a merced de sus caprichos criminales. Nos asesinaban sin piedad. Violaban a nuestras hijas y esposas. Extorsionaban a nuestros comerciantes. Pero ahora, por fin logramos acabar con esa pesadilla. Ahora son ellos los que están en prisión y seguirán allí por décadas hasta que paguen todos sus crímenes. Pero hay políticos y opositores que quieren dejarlos en libertad para volver al pasado. ¿Lo vas a permitir?
Wow, es un video súper fuerte realmente y muestra una realidad que viven ustedes los salvadoreños día a día, porque al fin y al cabo no son simples delincuentes, son organizaciones terroristas, son personas que aterrorizaban a la población. Leí varios comentarios de este spot que pareciera un spot publicitario o un spot de campaña, ¿no? Pero la verdad es que habla una realidad que se estaba viviendo en El Salvador y una realidad que se vive hoy actualmente. Vieron ustedes mismos la celebración de la independencia. Lo que fue tremenda fiesta, mucha gente, hubo varios desfiles, vi un poco ahí algunos videos de, por ejemplo, Walter Herrera, ¿sí? Bueno, El Salvador Dron, yo lo conozco por su nombre, Walter Herrera, creo que varios de ustedes también, vi un poco lo que él subió y la verdad que es espectacular lo que se vivió en esta fiesta. Habíamos visto en un stream pasado lo que había sido la fiesta del año pasado y ha habido mucha concurrencia de gente, pero creo que este año hubo mucha más. Es decir, esto demuestra que cada vez la gente va sintiendo más esa libertad, esa verdadera independencia que se vive gracias al gobierno de Nayib Bukele. Entonces los comentarios que leía sentían como polémico el spot. Interpretaban de este spot como que el gobierno se está agarrando de que tiene presos a los pandilleros para hacer campaña política. Muchos piden la pena capital también en comentarios, decían, no, ¿por qué no les dan la pena capital? Si bien es algo que la lógica te dice que te lo sacás de encima, yo interpreto que a los ojos de Dios aplicar pena de muerte no es algo que al ser humano le corresponda. Ahora también hay que entender algo, esta gente no sé si va a estar encerrada ahí 80 años, porque va a depender de un gobierno que tenga el mismo pensamiento que el de Nayib Bukele. Por eso varias veces también dije en varios videos que creo que lo que mejor puede hacer Nayib Bukele es dejar un buen legado, dejar a alguien en el poder que piense en este sentido de seguridad, de contexto como el que vivía así El Salvador. Entonces pienso así, ¿no? Que tiene que dejar a alguien que piense de esa misma forma que él. Voy a leerle algunas tasas de homicidios que ocurrieron en El Salvador antes de la llegada de Nayib Bukele y con Nayib Bukele ya siendo presidente y con el régimen de excepción que bueno, mundialmente conocido, que en 2021 no estaba el régimen de excepción, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 35,1. Cuando se aplicó el régimen de excepción en 2022, la tasa de homicidios bajó tremendamente a 7,8 por cada 100.000 habitantes. También entiendo que los números suenan fríos, aunque sea una vida, no tiene precio, entonces esa una vida hay que cuidarla también y claramente el gobierno de Nayib Bukele está por lo menos intentándolo hacer. No quiero que el video me quede tan largo, así que voy a tratar de resumir un poquito este video que vamos a ver ahora, pero quería que lo viéramos juntos. Es un video del canal Testigo Directo, ¿no? Vamos a ver que es bastante objetivo, por lo menos desde mi punto de vista. Además tiene notas a salvadoreños ahí en la calle, cosa que bueno, yo no puedo hacer, por eso también me parece interesante que podamos verlo acá en el canal. No se trata de un centro nocturno nudista. Aunque resulte difícil de creer, son imágenes que fueron tomadas en el interior de una cárcel de El Salvador en el año 2016. Se trató de una fiesta pornográfica organizada por los pandilleros del penal de Izalco, ubicado en el occidente de este país centroamericano. Ahí se observaron varias mujeres completamente desnudas bailando entre ellas y con algunos reos, mientras el resto de reclusos observaba con lujuria el espectáculo. Era uno de los privilegios que en el pasado las autoridades penitenciarias le habían otorgado a los miembros de las maras, quienes se desplazaban en las cárceles como si estuvieran en libertad. Ahora, acá los derechos humanos ni se pronunciaban, ¿eh? Acá estaba todo bien. La gente en las calles muriendo a causa de estos sinvergüenzas, a causa de estos terroristas, y los derechos humanos brillaban por su ausencia, mientras ellos estaban de fiesta, y ahí como veíamos en esos videos, es decir, es algo que no se puede negar, gente. Hay videos, hay fotos, ellos mismos se grababan, es decir, tenían hasta celulares adentro de las cárceles. Tremendo, pero los derechos humanos, las organizaciones ahí, ¿no?, que defienden los derechos humanos, ¿dónde estaban? No estaban, no existían. Habían bailes, mujeres chulonas, incluso hasta en el órgano judicial, haciendo celebraciones deshonestas y todo eso, pues un irrespeto hacia las instituciones, pues, porque la verdad no tendría que haber sido así. Pues. Los gobiernos anteriores, habían los que estaban en la cárcel, tenían muchos privilegios. Por ejemplo, se vio un video donde decían que entraban prostitutas a divertir a los muchachos y eso no era muy correcto. Pero eso no era todo. Algunos de los cabecillas de la Mara Salvatrucha y del barrio 18 tenían otros privilegios como visitas sexuales cuantas veces ellos quisieran en sus lujosas celdas.
Algunos de esos encuentros fueron grabados por los mismos reos. Aquí, el pandillero conocido como el Crook disfrutaba de un apasionado encuentro con una jovencita también miembro de la pandilla, el que se hizo público a detalles en diferentes redes sociales. ¿Ven cómo Un se hecho grababan? que causó repudio entre la población. Que antes era un disfraz de cárcel, por decir así, ¿verdad? Era un hotel A 5 pasarla estrellas para ellos. Un buen rato que no se lo merecían. Pues sí, de la corrupción, pues, ¿verdad? Era una forma de que no había un control, pues, ¿verdad? Se le fueron de las manos a la autoridad de antes. Y del Espíritu Santo. Hubo además bodas colectivas tras las rejas, Alto chanta, ¿eh? en las que los pandilleros se unían en matrimonio con sus parejas de vida que estaban en libertad y que visitaban su celda. No recuerdo el nombre, ustedes me lo dicen en los comentarios, pero ese era uno de los que estaba cuando el gobierno Arena, FMLN, hacía acuerdos con pandilleros. Con mucha frecuencia. ¿Quieres unirte en matrimonio con José Mar? Ellos tenían acceso a aparatos de comunicación con los que llamaban a su antojo a sus familias y a otros pandilleros en libertad. Las cámaras registraron conciertos de rap dados por los mismos pandilleros en fiestas organizadas para entretenerse dentro del penal. Para muchos estos criminales, la cárcel solo fue una extensión del barrio que ellos dominaban en las calles, en las que disfrutaban con normalidad a sus mujeres e hijos. Incluso tenían abundante y buena comida que muchas veces compraban en restaurantes fuera de la prisión. Pues lo que estaba sucediendo era que había algo de por medio, pues, me das, yo te doy. Permiso para llegar, permiso para entrar, objetos, cualquier cosa, hembritas, pues, por ejemplo. Comida, muchachas, bebida, todo eso, pues que no, ¿verdad? Nada que ver. Todos esos privilegios salieron a la luz pública y la indignación creció en el país. Muchos pedían poner orden tras las rejas, porque los pandilleros no solo vivían como si no hubieran cometido delitos, sino que además desde ahí ordenaban todo tipo de crímenes para ser ejecutados en las calles. Bueno, eso de las organizaciones, ese tipo de cosas que se hacen, ¿no?, a través de teléfono, como decía acá el periodista, acá en Argentina también pasa, todo ese tipo de organizaciones así. Uno acá se mete en TikTok y vos ves a muchachos que están en la cárcel o muchachas que están en la cárcel haciendo live, pidiendo donaciones con su link de Mercado Pago. Más bien que tendrían que estar haciendo o aplicándoles un plan cero ocio, como hacen ahí en El Salvador. Creo que es el proyecto que más me gusta de todos los que tiene Nayib Bukele, de todo lo que tiene el gobierno de El Salvador. El plan cero ocio creo que es uno de los mejores desde mi punto de vista, ¿no? Porque es algo que le da oportunidades a gente que cometieron errores. Obviamente no son pandilleros, nada que ver con pandilleros, pero que cometieron errores y delinquieron y pueden resarcir un poquito el daño que hicieron a través de algún arreglo en las calles, en alguna ciudad. Entonces me parece muy interesante y algo que por ahí podrían aplicar también acá en Argentina, más allá de darle los privilegios de tener un celular con internet, con conexión hacia el exterior y saber todo lo que pasa en el exterior, y quizás haciendo cosas que no tienen que hacer a través de ese teléfono, ¿no? Obviamente. Los abusos cometidos al interior del sistema penitenciario salvadoreño, sobre todo de índole sexual, se dieron principalmente durante la tregua entre ambas pandillas y el gobierno de la administración de izquierda del expresidente Mauricio Funes. Saludamos las declaraciones del señor presidente de la República. ¿Ven cómo le da micrófono, gente? Mauricio. ¿Qué le das micrófono? Me da una bronca esto, no sé por qué. Funes Cartagena. Un acuerdo fallido que, según esta experta, lejos de favorecer a las mayorías, solo fortaleció. ¿Por qué no le das voz y voto a las víctimas, no? A las pandillas. A los pandilleros. Pero esto se viene a agudizar más y se viene a dar como un descaro total cuando gobierna el FMLN y se Betty Arana se llama, experta en temas penitenciarios, ¿no? Ahí seguro lo estoy tapando con la cámara. Esta muchacha se llama visibiliza, ¿verdad?, la tregua entre pandillas. Vimos a un expresidente, Mauricio Funes, de respaldar la tregua, ¿verdad? No hubo una negociación entre el gobierno y las pandillas. El pacto fue entre dos pandillas rivales. Tenían acceso a prostitutas, a droga, a bebidas embriagantes, a unas fiestas que terminaban en orgías sexuales, ¿verdad? Todo eso se estuvo viendo, eran como las cosas de las que habían negociado, libre de toda digamos, la venta, el narcomenudeo, incluso adentro de las cárceles.
Pero la llegada del presidente Nayib Bukele habría cambiado esta realidad. Más de 66.000 pandilleros han sido detenidos. Vean que muchos se quejan del SECOT y qué sé yo. Acá los derechos humanos deberían estar agradecidos que les construyeron una cárcel nueva. Lamentablemente para el pueblo salvadoreño, bueno, hubo que destinar fondos para esa cárcel. Lamentablemente. Así que los derechos humanos se llamen al silencio mejor, ¿eh? Año. Y el objetivo es llevar tras las rejas a todos los miembros de las maras. Una de las primeras medidas fue cortar sus comunicaciones con el exterior. Fueron instalados en las cárceles que tenían. Obviamente todos estos chips es para extorsionar. Esto está más que claro. Fuertes sistemas de bloqueo de señales. No hace falta y ser les muy decomisaron inteligente, ¿no? todos Mira, los aparatos electrónicos. Esta administración ha recluido a pandilleros rivales en una misma celda, obligándolos a convivir como enemigos. El centro de confinamiento del terrorismo, conocido como la megacárcel, albergará a unos 40.000 pandilleros en condiciones extremas, con comida racionada, sin área de entretenimiento, ahí tienen a los angelitos, sin visitas de familiares o de sus defensores. Aquí las camas son de lámina, sin almohadas ni sábanas. Un merecido castigo, según esta analista. Cuando pasa al penal, él ya no tiene derecho a visitas. El trato es totalmente diferente, ya no tiene aquellos privilegios que antes, ¿verdad? Gozaban de llevarles prostitutas y todo. El trato es estar sin camisa, exponerlos socialmente, ¿verdad? De que son pandilleros, ¿verdad? Entonces por eso es que mucha gente se queja de que se les están violentando derechos, pero es que la verdad es que no se les están violentando derechos, la verdad es que así debió haber sido siempre el trato para ellos, porque la mayoría de pandilleros que están allí detenidos no han asesinado a una persona, han asesinado decenas de personas. Y es que Pero es que además hemos visto en otros videos que subí al canal y en algún que otro stream, ellos mismos decían, ¿no? Y hablaban hasta de Dios y decían, nosotros creemos en Dios, pero sabemos que no vamos al infierno. Entonces como que, y hacían así como que ya está, no le importaba si tenían que matar a uno más, a uno menos, total ya sabía que se iban al infierno. Es decir, eran gente que ya estaban entregadas a eso, entregadas al mal, entregadas a hacer el mal. ¿De qué otra manera los puedes tratar? No hay otra manera. Vos tenés que cuidar a la población que quiere salir a trabajar, que te va a hacer que la sociedad crezca, que prospere. Con esos delincuentes en la calle no hay sociedad que prospere, no hay sociedad que crezca. Es cuestión de sentido común, gente, es sentido común. No hay otra. La población espera que los privilegios como los bailes eróticos, los videos sexuales y hasta los conciertos dentro de la prisión sean ahora cosa del pasado y que estas prisiones sean verdaderos centros de castigo para los criminales más despiadados de este país centroamericano. Tremendo, ¿eh? La verdad que este video me pareció muy interesante y me pareció muy objetivo porque incluso hasta mismo gente, civiles en la calle, gente del común como nosotros, les hacían reportajes y opinaban también de la misma manera que opinamos todos. Si tenemos un poquito de empatía y nos ponemos un poco en los zapatos de la persona que sufrió algún ataque terrorista de esta gente, nos podemos dar cuenta y podemos entender un poquito, aunque sea, lo que ellos sufrieron, lo que la sociedad salvadoreña sufrió. Entonces me pareció interesante poder compartir con ustedes este video. Pero bueno, gente, este es un poquito el resumen que quería hacer de lo que eran antes de Nayib Bukele y después de Nayib Bukele, o durante, como quieran decirlo ustedes, durante Nayib Bukele, esta guerra contra las pandillas, ¿no? Ahora sí, gente, llegamos al final del video. Espero le dejen ahí un buen like, un pulgarcito así para arriba, un me gusta a este video en apoyo a este contenido para poder seguir viendo un poquito más. Y nos vemos en un próximo video, gente. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Chau, chau.